eficacia, no tenemos tenemos una década estudiando, pero aún no hemos establecido los límites y estamos en la fase de conocimiento del crosslinking. Yo quisiera preguntar aquí a la mesa redonda para ir agarrando ciertas conclusiones en cuanto al tratamiento del crosslinking. Si ustedes para las indicaciones del crosslinking toman en cuenta, ¿qué parámetros toman en cuenta para realizar un crosslinking? Aparte del grosor corneal, como mencionó el doctor Everardo en su plática. Son preguntas abiertas, pueden contestar. Yo creo que un también muy importante es el avance, que la clínicamente la que el paciente va empeorando. A veces topográficamente es un poco difícil, porque son pacientes que tienen muy malas visiones, que usan lentes de contacto y que es difícil decirle que se quite el lente de contacto para poder ser comparativo. Entonces es difícil hacerlo así. Yo me baso más en la clínica, que vaya empeorando la función, que su curva base del lente de contacto vaya haciéndose más cerrada y que además cumpla estos criterios paquimétricos, ¿no? Y en base a eso, hablar con el paciente, explicarle de qué se trata y hacerlo. Entonces, en base a la paquimetría, básicamente. Bueno, mucho en que empeore, pero en base a clínica, a su mejora de los usuarios sea peor, su curva base de repente vaya empeorando y que pueda estar que vaya siguiendo. Aquí hay una situación porque hay ectasias corneales que progresan muy rápidamente y otras van progresando pero muy lentamente a través del tiempo. Entonces esa situación hace que no podamos tener un parámetro cuantificable de la evolución del paciente. Por ejemplo, llega un paciente un joven de adolescente, 15, 16 años, con evidencia de queratocono y conjuntivitis alérgica. ¿Ustedes esperarían a realizar el crosslinking hasta tener una evidencia de la progresión, o sí se lo harían en ese momento? ¿Toman en cuenta la edad para hacer el crosslinking? Sí, yo sí tomo en cuenta la edad, y no solo la edad, porque tú ya has mencionado algunos factores de riesgo importantes para progresión, como es la asociación a una conjuntivitis alérgica y por el tallado, porque este paciente se va a tallar, y esto existe la posibilidad de que se aumente. Y algo que fue descrito por Rabinoso como 10 años en largo, que nunca lo publicó, pero yo vi su trabajo, era que él estudiaba los factores de riesgo en los pacientes progresores y no progresores. Clínicamente trataba de discernir que podía pronosticar que un paciente fuera progresor o no fuera progresor. Y una de sus conclusiones fue la simetría. Él decía que si un paciente era asimétrico, topográficamente hablando, en valores cartométricos, tenía mucho mayor riesgo de ser progresor que si no era progresor. Entonces, además de la edad, de las... siendo asimétrico, no me confundo. Entonces, los factores de riesgo agregados, edad, ¿no? Si es un adolescente también, me parece que es algo que debemos hacer una escala, ¿no?, de factores de riesgo, si pudiéramos, donde pudiéramos llevar un punto, alergia, 2 puntos, asimetría, 3 puntos. Las mujeres jóvenes que están a punto de o están planeando embarazarse, también van a tener una progresión importantísima. Y eso lo sabemos por la historia, ¿no?, que regresa a un paciente después de haber tenido a su bebé y meses después tienen unas cronometrías que han aumentado. Entonces, a todos esos factores de riesgo yo se advierto y pienso mucho qué haría si fuera alguien cercano a mí, ¿no? ¿Qué haría si fuera un adolescente con conjuntivitis alérgica? Pienso que sí lo haría. Entonces, como límite de edad, ¿qué establecerían? ¿El límite inferior? Sí, límite inferior. El límite inferior en la literatura, en estudios serios, es de 10 años. Aunque he leído en internet por ahí un video de alguien que hizo un caso de 8 años, mi caso más joven es de 12. ¿Y máximo? Máximo, yo diría, es rara vez progresan arriba de los 40.
además ni de 38, no es una que vamos a decir. Sí, menciono esto porque no es el mismo efecto que le haga cross-linking a un joven, a un paciente de 10, 12 años, que a uno de 28. La elasticidad, la biomecánica de la córnea es diferente, pero quiero ¿qué opinan? No digamos, si alguien tiene alguna pregunta de la audiencia, por favor háganmela llegar y podemos aquí preguntar también. Adelante. No, yo quisiera nada más comentar que en los adolescentes, en la edad pediátrica, es mucho mejor y está indicado un Epi-on que tiene menores efectos adversos, es mejor tolerado, produce un menor haze que un adulto. Entonces yo, chicos, procuro hacer, ya casi hago puro Epi-on, pero procuro hacer Epi-on. No, yo por eso. El criterio en cuanto a la indicación que estoy siguiendo muchas veces, no tienes la evidencia de que el paciente haya tenido no tienes topografías de antes, entonces, pero si tú le preguntas a los papás de los adolescentes qué tanto han cambiado su graduación, y muchas veces los pacientes llegan ya diciéndote que el problema es que su graduación se ha estado cambiando rápidamente en los últimos años. Yo creo que esa es una evidencia de que están teniendo algún problema precisamente en su córnea, y tienes la topografía con un queratocono evidentemente topográfico y obviamente con asimetría, adelgazamiento corneal. Yo realmente a estos pacientes les indico el tratamiento de cross-linking transepitelial. Hemos hecho varios casos y con muy buenos resultados, bueno, en contrario a lo que he escuchado que están diciendo, pues, pero realmente la evidencia que yo he tenido con pacientes ya en más de 3 años de hacer este tratamiento transepitelial, incluso yo tengo 2 casos de niñas de 11 años también, que llevan muy buena estabilidad refractiva, conservan su capacidad visual con lentes de armazón, incluso con lentes de contacto, yo creo que entre más pronto le hagamos el cross-linking a este tipo de pacientes adolescentes que sabemos que va a progresar, yo creo que es mejor a esperarte 1 año o 2 años que venga, a ver si después, porque vamos a tener un queratocono más avanzado. Y para mí el tratamiento transepitelial es bastante conservador y yo creo que se lo puedes ofrecer con mucha seguridad a este tipo de pacientes. Yo quisiera comentar esto antes, perdonabas. ¿Tengo un micrófono? No. A ver. ¿Puedo hacer las tonadas? ¿Qué coño? Están bloqueando. Yo tengo que bueno. Argumentando sin conceder, se supone que el cross-linking en los niños, la actividad de la capa más superficial de queratosis es más activa en los niños que en los adultos. Entonces, si estamos suponiendo que yo quiero activar esos puentes de colágeno, puentes de cicatrización controlada que estoy generando, es mejor hacerlo en un niño porque va a dar más efecto. Si es que esto funciona, pero bueno, es mejor hacer esto en los niños, puesto que tienen más actividad de queratosis y van a producir más puentes de colágeno o mejor cicatrización controlada de este efecto de la quemadura de la riboflavina. Por lo tanto, yo sí estaría de acuerdo, hablando del cross-linking, en que los niños tendrían un efecto mayor por la actividad más alta que tienen de las capas más altas del estroma de la córnea, que son subepiteliales. Entonces yo sí pensaría, que son más activos los queratocitos, entonces yo sí pensaría, no loco, hacerlo en niños para evitar que esto pueda ser siempre cuando se presione. ¿Qué pensarías que es mejor, Epi-on o Epi-on? Pues mira, ya me meto en eso. ¿Ya? Bueno, esa era una de las preguntas que iba a hacer, pero a ver, de lo que hemos estudiado con confocal entre Epi-on y ahora en ontoforesis, ya presenté en Facuelche la comparación así a diferentes profundidades, preoperatorio contra, y lo voy a presentar en Cancún ya con ontoforesis, ahorita lo presento en la lanza también. En los pacientes que se hicieron Epi-on, tenemos profundidad hasta 300 y pico de micras, casi 400 de actividad de queratitos, incluso hasta los 3 meses. Los pacientes con Epi-on, nada. Entonces el problema aquí que yo veo es que no veo actividad yo de queratitos en Epi-on comparada con la técnica anterior. Lo que comento con Everardo muchas veces, oye, capaz que no es visible la actividad por el confocal en Epi-on, pero ¿por qué si lo veo en Epi-on? ¿Por qué si lo veo en un PRK?
¿Por qué lo veo hasta en un LASIK? Que noblemente no veo ni cicatrización en un LASIK en la interfaz, ¿me explico? No veo nada de actividad. Entonces, si me preguntan por efectividad de cross-linking, yo les recomiendo EpiOff, porque realmente ahí sí encuentro actividad en el estroma y hasta capas profundas. De acuerdo, nosotros pensamos similar y en los niños pensábamos que dolía menos, pero les duele mucho más. No sé si han notado eso, o les ponen lente de contacto, que hacen heridas. Bueno, eso fue lo que nos detuvo y regresamos a EpiOff, la parte del técnico español. Cuando yo digo que estoy haciendo EpiOff, realmente lo que estoy haciendo es Yonto, ¿no? Y la Yonto prácticamente no, usamos lente de contacto. Los primeros casos en los que se recomendaba, de acuerdo a las instrucciones del fabricante de la máquina, que utilizáramos por términos de seguridad PIN para cerrar, era un dolor brutal. Entonces dejamos de usar PIN y funciona muy bien en ese término. Lo que sí es cierto es que estoy convencido de que el EpiOn y la Yonto tienen menos efectividad que un EpiOff. Y se ve clínicamente, ¿no? Tú ves este demo, pero no sé si en términos a largo plazo este efecto clínicamente sea igual en términos de estabilidad. Eso no lo sé y no creo que nadie lo sepa todavía. Sí, aquí hay un poco de discrepancia entre el epitelio, con epitelio y sin epitelio. Sin embargo, hay clínicamente uno puede ver si hubo un efecto realmente del entrecruzamiento de la colágena con las líneas de demarcación que se puede ver en la clínica, en la lámpara hendidura, o como Canelopoulos describió con el OCT en la imagen de aumento de la densidad. ¿Qué ustedes han visto de esto? En el EpiOff es donde notamos más. En la línea de demarcación incluso la encuentro con confocal y la puedo ver, pero en EpiOff no encuentro nada, o sea, nada. Yo me imagino que los cambios queratométricos que se dan, porque no quiero llamar mentiroso a todo el mundo, solo hay unos cuantos, pero me imagino que se dan porque posiblemente el epitelio o la capa de Bowman tienen cierto efecto y esto puede producir cambios topográficos, ¿me explico? Pero yo no puedo juzgar esto si en EpiOff desaparecía hasta el plexo endotelial, o sea, veía denervada la córnea y tanta actividad. Encontrar células epiteliales, plexo nervioso y caracteres preciosos como iguales al preoperatorio en la primera capa subepitelial del estroma, olvídate ya de la línea de demarcación, no existe en EpiOff ni en endoforesis. Eso sí, no hay. Y tengo dos pacientes de cross-linking transepitelial Dalia que ya progresaron en los primeros 6 meses. Ya lo tenemos comprobado. 2 que sí progresaron en 6 meses. Falta ver los demás qué sucede, ¿no? Entonces realmente hay que conjuntar todo esto, ¿no? Yo estaba muy emocionado con esto del cross-linking y primero vi que el EpiOff llegaba más profundo de lo que decían, y eso lo publicamos ya, está en PubMed. Entonces, esas las 30 explicaciones no es cierto. Tengo pacientes que llegan 400 y pico, hasta la vez y el noté no le pasó nada. Ahí sí lo conté, lo comparé y no pasó nada, pero sigo todo esto. Comparado con, yo decía, bueno, no hay seguridad porque llega más profundo, chicharra todo el estroma, ¿no? Y en cambio acá amplifico hasta las imágenes para ver si encuentro algo, un queratito que vea el citoplasma activado, ¿no? Nada. Entonces me llama la atención que posiblemente, si yo quiero un efecto de cross-linking, pues tengo que estar en epitelio. Ahora, duele y eso sí. Sí, pues, o sea, la evidencia que tenemos clínica es que lo hagamos sin epitelio. Es lo que yo creo. Ahora, pero es una cosa, en términos grosos de población oftalmológica, si son corneólogos entrenados, pueden poner unos anillos, pueden hacer una lamelar, lo que sea. Pero es muy cómodo para un oftalmólogo prender una lámpara y poner gotas y decirle que le voy a tener el queratocono al paciente. Entonces, se ha popularizado tanto esto porque no requiere. La técnica que es la angulación del gotero. Y cómo prendes la lámpara y lo que le estás platicando al paciente. Entonces, realmente no requiere adiestramiento. Y si con eso creo yo que le voy a poner el queratocono, pues se populariza este tipo de técnicas, ¿no? Otra pregunta. ¿Ustedes han encontrado una diferencia en una ectasia secundaria a cirugía post-LASIK aplicando el tratamiento versus el tratamiento en los queratoconos? ¿Han encontrado mayor efectividad por el cross-linking? ¿Es igual?
¿Qué pueden decir acerca de esto? Yo no tengo suficientes casos de ectasias secundarias, casi 99 milímetros. Tengo muchos casos de conos, pero no tengo de ectasias secundarias que me han llegado. Yo tengo 3 mías y a uno sí le hice. Recuerdo que el edema del colgajo es mucho más prominente que el edema que fue un nervio. Recuerdo que es mucho más prominente que el resto de la córnea, o sea, se diferenciaba perfectamente el colgajo. Y el efecto fue el mismo en términos de que se estabilizó, pero no puedo hablar de la resolución. Y su indicación es igual: si les llega un paciente con una ectasia secundaria LASIK, ¿les hacen crosslinking inmediato o prefieren hacerle otra técnica antes de hacer el crosslinking en una ectasia secundaria LASIK? Si yo tengo un paciente y le estoy diagnosticando la ectasia secundaria a LASIK en ese momento y es temprano, en ese momento lo hago, porque esto va para empeorar. Esto va a empeorar en cualquier momento. En ese que hiciste, que es el flap, fue PIOF. Fue PIOF. ¿Tú crees que llegaste más allá de la interfase? Porque ves que el edema en el flap estaba terrible. Sí, era como si algo le hubiera hecho yo al flap, ¿no? Al puro flap. Era una solución isotónica. ¿Tú crees que la cicatrización entre la interfase, entre el flap y el estroma anterior, inhibió que penetrara más la...? No sé. Pero sí sé que tuvo una respuesta distinta el flap al resto del estroma. Es interesante. Entonces todos estamos de acuerdo en que una ectasia post-LASIK es la primera indicación, obviamente dependiendo de la paquimetría, de hacerle crosslinking. ¿Estamos de acuerdo? No, yo le pongo anillos. ¿Prefieres hacerle anillos? Yo le pongo anillos. ¿Por qué? Pues porque lo corrijo y ve bien el paciente. Pero no le haces crosslinking, nada más con los anillos. O sea, tú no crees en ese tratamiento. Partí diciendo que no soy el malo de la vida. Muy bien, doctor. Yo creo que un factor importante aquí para esto, tanto en la ectasia primaria como en la post-LASIK, es también ver si podemos corregir al paciente antes. Recordemos que el crosslinking aunque ha habido pequeños cambios keratométricos y demás, no está indicado para corregir. Entonces yo tengo un paciente que mira con una ectasia en este caso, y lo puedo corregir con algo, ya sea de contacto o de tallo, y lo parece que en ese momento los líquidos se ven. Sin embargo, si es el mismo paciente que no lo puedo corregir con nada, entonces tendría que terminar el tratamiento, a lo mejor no ponerle anillos y después reforzar con los líquidos que se avanzan. ¿Me explico? O sea, mucho mi pauta es ver que lo pueda corregir. Porque si un paciente da otros linking y ya dice otro linking, ya lo detuve. Pero el paciente no me ha sido así, ahora quiero ver. Y si previo a esto el paciente no tolerablemente no veía bien, pues no le voy a acompañar nada. No está todavía bien descrito que usar otro linking aumenta la tolerancia de contacto. Por lo tanto, yo voy a decir, lo voy a dejar como está. Y si ahorita no tolera lente y no es conveniente, yo otro linking nada más. Luego le voy a pedir ver. Y no tengo nada que hacer. O sea, hay combinaría de cosas. Obviamente es muy diferente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Francisco. Sí, yo quería hacer un comentario basado y parafraseando al profesor Everardo, que en múltiples charlas que nos ha dado, ha comentado que el éxito de operar queratoconos con anillos es porque un gran porcentaje de los queratoconos se mantienen estables y que algunos que progresaron son los pocos que van a progresar. Yo creo que es exactamente lo mismo con el crosslinking. Yo creo que con el crosslinking se está actualmente operando muchos queratoconos que ya estaban estables o que iban a tener una progresión muy lenta y después se atribuye el éxito a este. Y también, apoyando lo que dijo Everardo, creo que si se va a hacer una técnica combinada de anillos con crosslinking, primero debería hacerse la implantación de anillos, porque lo que estamos buscando es un moldeamiento de la córnea. Y si aplicamos crosslinking primero, entonces ese moldeamiento va a ser un poco más difícil. Y creo que la indicación que finalmente debería de quedar en el aire es que el crosslinking solamente tendría indicación en un queratocono pequeño, grado 1, difícilmente creo que tendría un beneficio refractivo en un grado 2, y en un queratocono pequeño, grado 1, que esté progresando. Porque, volviendo otra vez a parafrasear a Everardo, lo que dijo en su presentación es: no hay un consenso, no hay un artículo
publicado de un metaanálisis, todos son series de casos, son experiencias anecdóticas, como la que yo puedo decir, que tengo pues muy pocos casos que he visto y que es una anécdota, pero la teoría nos hace pensar que realmente el efecto benéfico del crosslinking va a encontrarse solamente en pocos casos que sean de poca progresión, o sea, de una progresión evidente, pues, pero quiero decir de poca severidad. Entonces, pues, eso sería lo que yo quisiera comentar. Yo quisiera traer a la mesa el tema de las complicaciones y el tema de cómo balanceamos el beneficio del efecto del crosslinking con el haze. A veces que el haze es un poquito más fuerte de lo que queremos, otras veces pensamos que si no hay haze no hay efecto del tratamiento. ¿Qué nos pueden platicar de su experiencia en casos complicados? Pues bueno, en el 80% de los casos que yo he realizado han sido tratamientos transepiteliales, y ahorita lo vuelvo a comentar, o sea, precisamente los resultados que yo he tenido han sido bastante buenos. Tengo casos de más de 3 años ya de seguimiento y que han estado estables los queratoconos, y también presente cuando realizo también el tratamiento retirando el epitelio. Hay que seleccionar exactamente, yo creo que cuáles casos les puede ser un tratamiento transepitelial, como son queratoconos grado 1, algunos grado 2, y realmente cuando tienes un queratocono mucho más agresivo, que has visto que tienes evidencia de una progresión, ahí es cuando puede estar indicado un tratamiento retirando el epitelio, porque obviamente sí vas a tener una profundidad mucho mayor. Aproximadamente el tratamiento transepitelial llega de 100 a 100 micras supuestamente, o sea, no se ve evidentemente ni línea de demarcación ni nada, pero la evidencia pues que yo tengo personalmente, y no estoy hablando de casos de nadie más, sino más que los míos que yo he visto, que le muestro a la mamá después de 1 año y medio la topografía de antes del tratamiento y después del tratamiento, y les puedo mostrar que su queratocono de su hijo está estable, que la queratometría está prácticamente igual, que su capacidad visual se está manteniendo, que no necesita ni cambio de lentes. Entonces, para mí esa es la evidencia de que tengo una estabilidad. No estoy diciendo que los voy a tener para toda la vida, y nunca le prometo tampoco eso, nunca a los papás, que es detener el queratocono, sino que es estabilizar la progresión o retrasar esa progresión que normalmente puede tener los pacientes. Entonces, hay que saber manejar también cómo se lo platicas y lo que les ofrece a los pacientes. Y para mí, en mi experiencia, seleccionando el tipo de paciente, las dos técnicas son efectivas. Yo creo que si lo seleccionas puedes tener muy buenos casos con un tratamiento transepitelial, y algunos casos obviamente va a estar más indicado el epitelio off. Pero no has tenido complicaciones. Y que una complicación realmente en cuanto a haze, nada, y menos con el tratamiento, o sea, ninguna infección, el dolor realmente es mucho menos, o sea, pero ninguna complicación hay, ni con los retirando el epitelio hasta ahorita nada de haze, o sea, hubo un haze grado 1 muy leve. Considero que es una técnica muy segura, de hecho de las que hacemos es de las más seguras. Yo tengo mucho más complicaciones en láser que crosslinking, por lo menos a corto plazo, ¿no? No sabemos qué va a pasar en 10 años o 20. El único caso que recuerdo que perdió una línea de capacidad visual es un paciente que sí veía con su lente de contacto 20-20 y bajó a 20-25, y nunca lo pude volver a recuperar. No sé por qué, tenía un case muy leve, pero no digo, aunque sí hay reportados casos de melting, infecciones y cosas que no queremos. La mayoría de los casos reportados han sido retirando el epitelio, los casos de smelting, de regeneración epitelial. Yo creo que, yo no sé, Fernando, si la mayoría de tus casos fueron transepitelial. Sí, el 80%, casi de tus complicaciones me imagino que han sido muy bajas. Pues sí, no, prácticamente ninguno. O sea, sí ha habido así un paciente que ha perdido 1 o 2 líneas de visión, pero se mantiene estable, pero ha sido lo peor. Pues, que te quería hace rato. La doctora. ¿Existe algún caso en el que hayan tenido que repetir un evento de tratamiento porque se documentó la progresión nuevamente? Todavía no. Bueno, sí, ya tengo 2.
Yo todavía no. Tengo dos ahí, pero esa es una buena pregunta. ¿Cuándo se repite? Yo creo que los pacientes cada día estamos haciendo más transepitelial debido a la comodidad de uno y también de hacer menos invasivo este procedimiento más en los jóvenes. Yo creo que tomamos ciertas precauciones, pero yo creo que si el efecto a largo plazo de esto va a progresar, yo creo que vamos a empezar a tener a hacer los retoques que mencionaba Fernando, hacerlo quitando el epitelio para dar mayor efecto en aquellos casos que progresen. Yo creo que sería la indicación, pero hasta ahorita yo no me he atrevido a hacerlo. Suponiendo que se proceder, el recambio completo de la población de celular del estroma es entre 3,5 a 5,5 años, promedio 4 años. Si esto funciona como se dice que funciona, entre 3,5 y 5 años tengo que repetir el internamiento, porque estoy perdiendo el efecto con recambio celular. Porque esto no depende de las células, depende de la colágena. Ah, bueno. Pero si tienes un recambio celular, ¿por qué no? Insisto, quien le da estructura y fuerza al estroma es la colágena, no las células. De hecho, cuando tú haces esto en un embrión, las células desaparecen. A los 3 meses. Y es más fuerte, es más rígida y no tiene células. En el recambio del embrión. Entonces, una cosa es el recambio celular y otra cosa es la característica de la colágena. Y el recambio de la colágena, si alguien lo conoce. No. Entonces, depende del cambio de colágena, no celular. Pero si tú no tienes cambios en el líquido. Comentar algo, retomando las indicaciones, porque sabemos que hay toda esta diversidad que cada quien tiene, si progresa, no progresa, si está leve. Algo que no se ha mencionado, que yo tomo mucho en cuenta, es qué tanta esfera negativa tiene el paciente para seleccionar si es crosslinking o anillos, y qué capacidad visual tiene el paciente. O sea, si tiene una capacidad visual con gafas, me gusta tenerlos con gafas, ni siquiera con lentes de contacto, buena, para mí es muy evidente hacer un crosslinking, porque sé que ese paciente, aunque lo deje como está ahorita, va a tener una buena calidad visual. Pero si la capacidad visual es mala y tiene una esfera alta, arriba, voy a anillos, siempre. Yo no veo por qué a un -8 con -5, aunque tenga buen espesor, para hacer crosslinking, ¿para qué le haces crosslinking? Hace un anillo, vuélvele su capacidad visual, remodela la córnea, y si avanza en 6 meses, en 1 año, en 2, en 5 años, hazle crosslinking. Y transepitelial, si yo le haría transepitelial, porque raspar el epitelio en un anillo. 5 años. Tengo 8 años de seguimiento, el más antiguo con anillos, estable. Y no he necesitado más que, puedo decir que 2 casos o 3 de anillos que les he tenido que dar crosslinking, porque eran casos extremos, que el paciente quería intentarlo antes del trasplante, sin generarle un riesgo de complicación a su trasplante. Sí, la pregunta es, básicamente es, ¿qué primero le haces en un paciente con queratocono? ¿Primero le trata la biomecánica de la córnea o le haces primero el crosslinking? Perdón que se está con esto, yo no estoy mucho de acuerdo en esto. O sea, puede un paciente tener una esfera alta, un cilindro alto, si lo corrijo con un lente de contacto. Para mí la pauta de esto es poderlo corregir o no con un lente de contacto, aunque no sea un lente aéreo. Puede tener una esfera alta, un cilindro alto, lo corrijo, después una buena capacidad visual y el paciente está, en el momento que lo restable, yo me aguanto, no le pongo anillos en ese momento. Pero vienes diciendo tú desde un principio que es bien difícil diagnosticar progresión en un paciente con lente de contacto rígido, porque no se lo puedes quitar. Y aunque le hagas el crosslinking, el seguimiento va a ser muy difícil de la progresión. O sea, yo sí creo que si logras una buena capacidad visual, una reducción de la esfera, el anillo es buena opción. Yo pongo Intax solo, y me parece que solo que tenga yo algún dato de progresión después, mi basal, de hecho la estabilizo después de quitar puntos al mes. Y si este paciente en su basal postoperatoria con anillos evoluciona al cabo de 6, 12, lo que quieran de seguimiento, es cuando hago crosslinking. Oye, y en tus anillos, en tu experiencia con estos citas que tú pones,
¿Cuándo alcanzan estabilidad tus pacientes? Justamente, para mí, la estabilidad viene después. O sea, el mejor efecto. ¿Eso cuándo? ¿Cuántos meses? No, es que no es que lo alcance en un mes o en 3 meses. Es que yo tomo como basal al mes postoperatorio, que es cuando logré el mayor aplanamiento y el mejor centrado. Y a partir de ahí, las siguientes topografías es mi basal. Si yo veo progresión al cabo de 3 meses, 6 meses, nunca tuve estabilidad. Porque el anillo, el cono sigue avanzando. Lo que me estás diciendo es que tu paciente alcanza la estabilidad al mes. Esa es la pregunta. ¿Quién sabe cuándo alcanza estabilidad tu paciente? Pues en general, ¿cuándo alcanza? No, la estabilidad es, podemos decir que... En agudeza visual, deja tú las cartometrías. En agudeza visual yo sí creo que puede ser entre 2 y 3 meses, no al mes. Como los ¿Por 3 qué meses. no hacer cross-linking en esos pacientes cuando son estables? Porque ¿Para yo los garantizar vigilo, su estabilidad? no, porque esos pacientes yo los vigilo el primer año cada 3 meses. En 3 meses está muy difícil que me hagan una ectasia súper acelerada. Es que a mí mis pacientes, la verdad, me siguen progresando y sí van perdiendo agudeza visual con anillos hasta el año. O sea, yo los veo el otro día y sí tengo pacientes de 20, 40. ¿No? Luego ven a la semana y ya le bajó a 27. Luego vuelve a regresar y o sea, va bien. De eso hablo. ¿Cuándo va a estar estable? Yo creo que yo propondría hacer cross-linking en una ventana de buena visión. En una ventana de buena visión. O sea, cuando está estable. Sí, por eso, pero se va a hacer a todos entonces. Lo que estábamos discutiendo hace un momento creo que tiene importancia en cuanto al avance y esto. Si tú tomas una topografía en este ojo y te puedes tomar en 5 minutos, a que las queratometrías son diferentes, ¿sabes? Sí. Entonces, realmente, yo lo he hecho, mismo solo estuve en la ceguera en que me tomé, creo que 15 veces la topografía y salieron diferentes todas. No terrible, ¿no? Entonces yo baso una topografía basal y de repente digo, mira, es que avanzó 0.75 de queratometría o se redujo. Esto realmente puede ser la variante normal de la toma del estudio, con cualquier equipo que me digas. Entonces, es muy difícil basarte nada más en ese pequeño, bueno, si avanza 5 queratometrías, estoy de acuerdo contigo, pero muy difícil basarte en la estabilidad en ese pequeño detalle. La agudeza visual sí es factor, o la estabilidad refractiva, por ejemplo, porque eso es, con esta graduación de perfecto, ¿no? Entonces yo sí basaría mi estabilidad visual más en refracción y agudeza y capacidad visual que en esos pequeños grados queratométricos. A ver, la estabilidad para mí la baso en todos los criterios de falta de progresión, que es pagimetría, topografía, Dimes Point, son muchas cosas. Estoy hablando de la topo en particular nada más. Pero para mí esa es la base al mes, para que después las siguientes topografías, que como dijo Gerardo, pueden variar los siguientes 3 meses o el año completo. Sabemos que la remodelación del epitelio también se da más o menos al cabo de 1 o 2 meses, que ocupa esos espacios y hace un ligero modelamiento de la córnea también, donde ese, digamos, deficiencia de curvatura llega a ocuparlo en el borde del anillo. Entonces, eso sí se logra mínimo en 3 meses, ¿no? Pero realmente no basarlo nada más en la queratometría o en las queratometrías para yo no creo que base solo en eso, pero por lo menos en el estudio, si yo pudiera hacerle bisante, todo, cada 3 meses se lo haría si estuviera en una institución, pero por lo menos la topografía la tengo, la refracción, las queratometrías, y puedo mandar una PACI y también basarme en eso. De hecho, la topografía trae una paquimetría, que es particularmente... Muy bien, nos queda poco tiempo, Francisco. Yo lo que quisiera decir es que después de 13 años de colocar anillos, yo he visto que más del 80% de los casos se mantienen estables. Y los pocos casos que no se mantienen estables muestran una progresión lenta al cabo de 2 o 3 años después de la colocación de los anillos. Pero otra cosa que vamos a presentar en el Congreso de Córnea y también en la UOC es un seguimiento a 12 años de estos pacientes donde demostramos que el anillo mejora dramáticamente la agudeza visual y el astigmatismo por la simple colocación per se del mismo en el corto plazo. En 3 meses el paciente está casi estable, pero los cambios biomecánicos inducidos por el anillo nos mejoran todos los parámetros refractivos de queratometría y agudeza visual después de 3 años inclusive. Después de 3 años, claro, la progresión es muy lenta,
imperceptible para el paciente y solamente evidente cuando se comparan los parámetros a largo plazo. Entonces, después de 3 años, incluso pacientes hasta 4 años después de los anillos van mostrando mejoría, y creo que alguna vez lo platiqué con Everardo, de que el anillo va mejorando y que se nota en la clínica, pero que necesitaba hacerse un estudio a muy largo plazo para saber si esto es real. Una última pregunta al fondo de la doctora. Quería preguntar en el trabajo que presentaron de crosslinking en úlceras corneales con mejoría, ¿era tratamiento adyuvante, supongo, no? ¿O era tratamiento único? Sí, es adyuvante, sí, es una terapia adyuvante. Sin embargo, son casos ya fallidos que no han mejorado. Sí tienen antibiótico, no suspendemos el antibiótico, agregamos el crosslinking, continúa con antibiótico, pero sí eran fotos como las que vimos. Muy bien, pues estamos terminada la sesión, agradecemos al panel y vamos a tener los últimos anuncios.